Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Daniel Roque Vítolo, doctor en Derecho y profesor titular del Departamento de Derecho Económico Empresarial de la Facultad de Derecho de la UBA, y quería conectarme con ustedes en este tiempo para charlar sobre algunos de los temas más actuales que tiene el derecho comercial en una serie de charlas que estoy dando online como material de apoyo para estudiantes y graduados en la enseñanza del derecho comercial. Y hoy quería hablar con ustedes y compartir algunas ideas y reflexiones sobre esto que se ha dado en llamar la responsabilidad social empresaria, que está en boca de todos y que es un contenido que no es unívoco, ni la mirada es única en este tema, y por eso me pareció que era interesante traerlo a esta plataforma y compartir un tiempo con ustedes debatiendo estos aspectos. Voy a hacer una compartida de pantalla para que podamos ir siguiendo algunas de las cuestiones que vamos a ver hoy, y voy a compartir también el sonido porque en algún momento tendremos algún invitado que también tendrá algo para decirnos. Seguramente a partir de ahora ya estaremos compartiendo la pantalla, y en este compartir estaremos siguiendo lo que les voy a ir contando. Estamos hablando hoy de lo que se denomina responsabilidad empresarial. ¿Por qué? Porque hoy la empresa en realidad es algo muy diferente de lo que nosotros creíamos que la empresa era hace muchos años, porque han cambiado las cosas, y hoy la empresa, que siempre fue un gran desafío para la ciencia jurídica y que normalmente era algo encarado solo por el derecho económico desde el punto de vista de la economía y de las finanzas, hoy tiene un reconocimiento jurídico. Y lo tiene no solamente en las normas específicas que regulan la actividad empresaria, sino que también a partir de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, también tiene un reconocimiento jurídico por lo que establece el artículo 320 de dicho código, y también por una serie y un conjunto de normas diseminadas a lo largo del código que mencionan a la empresa y hacen referencia a la misma. La empresa no solamente tiene un reconocimiento jurídico, sino que también tiene una habilitación para su desarrollo, y todo el régimen empresario y de las estructuras a partir de las cuales las empresas pueden conformarse y desarrollar su actividad de producción de bienes y servicios en el mercado, está regido por lo que se denomina el principio de especialidad. Es decir, el legislador no ha conferido a los particulares la posibilidad de generar personas jurídicas privadas que conformen un centro diferenciado de imputación de conductas por la sola voluntad, a veces plural y otras veces unilateral, para que con estas estructuras las personas humanas realicen cualquier cosa, sino que se los habilita para la producción de bienes y servicios para el mercado, o también para el desarrollo de otras actividades que están contempladas en la legislación. Y de allí las limitaciones que establecen tanto el Código Civil y Comercial en aspectos vinculados a los alcances de esta personalidad jurídica, y la Ley de Sociedades en cuanto a lo que es la posibilidad de la inoponibilidad de esta diferenciación de personificación que hay entre los socios y empresarios con las estructuras a través de las cuales la empresa desarrolla la actividad. La empresa en esta nueva dogmática jurídica también tiene otras dimensiones. Tiene una dimensión económica que es evidente para todos, tiene una dimensión jurídica que es la que le reconocen las normas que regulan su existencia y su funcionamiento, pero también tiene una dimensión sociológica, porque la empresa ya no puede concebirse hoy como una estructura meramente formal que persigue también objetivos formales, como por ejemplo el lucro, sino que por el contrario la empresa hoy es considerada un subsistema dentro de un sistema social más amplio. Y ello está conectado con lo que se ha dado en llamar el principio de irradiación. ¿Y qué es este principio de irradiación? Entender que la empresa, en su desenvolvimiento
a través de la actividad que realiza, de esta serie concatenada y sucesiva de actos jurídicos y económicos que conforman su actividad bajo la organización del empresario y bajo un sistema y método estructural, irradia con esa actividad impactos en externalidades que vamos a analizar posteriormente. La actividad de la empresa no es inocua para el mundo, ni es indiferente para el entorno. Por el contrario, tiene una enorme vinculación con todo ello. Ahora, el empresario, que puede ser tanto, qué sé yo, personal, individual, o puede ser también colectivo, tiene, en cierta forma, derechos y obligaciones. Es decir, la ley le confiere una serie de derechos, la posibilidad de desarrollar su industria lícita, la posibilidad de tener libertad en la concurrencia a los mercados, la oportunidad y la seguridad de que va a tener un régimen de competencia, pero también le va a dar o va a colocar en cabeza de este empresario un conjunto de obligaciones y de responsabilidades. Es decir, el poder que la ley le da a los empresarios para poder desarrollar su actividad empresarial no es un poder dado por ser ellos alguien, sino que es un poder dado para que puedan hacer algo, para que hagan algo destinado al beneficio del conjunto de la comunidad, siempre preservando sus derechos. Y esto le genera, si hay incumplimiento de las obligaciones que la ley pone en cabeza de estos empresarios cuando están estructurados bajo la forma de sociedades, le coloca obligaciones y responsabilidades del incumplimiento de las obligaciones o de la esfera de influencia o de impacto que su propia actividad pueda generar en el medio. Así hay una responsabilidad societaria que está contemplada en los artículos 59 y 274 de la Ley General de Sociedades. También hay una responsabilidad personal que puede traerles inhabilitaciones o incompatibilidades para poder desarrollar o participar en cargos directivos. También no escapa la empresa y los empresarios al régimen general y la obligación de no dañar que están establecidos en los artículos 1710 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. Están también obligados a responder por las irregularidades en que incurran en el manejo de la contabilidad y de los registros. También tendrán responsabilidad si en los casos de concurso o quiebra han sido quienes generó como empresarios provocado, agravado, un agravamiento del estado de cesación de pagos o han generado un estado de cesación de pagos que no se condice con circunstancias objetivas y que puede llevarlos a asumir responsabilidades que la ley les va a imponer más allá de las que cada estatuto particular de la organización de la persona jurídica les imponga. Hay una responsabilidad laboral. Las leyes laborales establecen responsabilidades para los empresarios por el cumplimiento de las normas, por la registración obligatoria. Hay una responsabilidad fiscal. Los empresarios tienen responsabilidad, además de sus estructuras, en todo el régimen de administración, por el modo en el cual se cumplen, o mejor dicho, se incumplen las obligaciones fiscales. Hay responsabilidad penal. Nosotros tenemos también responsabilidad empresarial muy fuerte a través de la sanción de la ley 27.401 de responsabilidad penal de personas jurídicas. Una responsabilidad de normas que dicta el Banco Central de la República Argentina, el régimen de la ley de entidades financieras y las que rigen el mercado de intercambio de crédito y de actuación en el régimen público, y también una responsabilidad ambiental. Todo este conjunto de responsabilidades son el contrapeso o la contrapartida de los derechos que el empresario tiene para poder llevar adelante la actividad empresarial que, por más que sea polifacética
y que tenga muchos modos de ser vista o aprehendida, lo cierto es que también hay un derecho del empresario a tener un lucro legítimo y una ganancia legítima que sea producto de la actividad que se desenvuelve. ¿Cómo era concebida la empresa tradicionalmente en la escuela de Chicago, que en el siglo pasado, en la segunda mitad del siglo pasado, fue tan influyente en la mirada sobre el derecho empresarial y que tuvo su vocero principal en aquel profesor Milton Friedman, quien decía que la empresa en realidad no tenía una responsabilidad social como se la entiende hoy, mirado desde varios puntos de vista de los intereses que convergen en nuestra comunidad, sino que el señor Friedman decía que en realidad la empresa tenía que utilizar sus recursos, tenía que realizar actividades y aumentar sus beneficios, y mientras actuara en competencia libre y abierta y no causara daño y no actuara con fraude, no tenía otra cosa que hacer. Es decir, Friedman creía que la idea o la tendencia que ya en los años 60 del siglo pasado empezó a aparecer, de tratar de asignarle a las empresas una responsabilidad social respecto de los trabajadores, respecto de la comunidad y respecto de los accionistas, de los inversores o del mercado, tomando el mercado con un concepto, digamos, omnicomprensivo de una serie de relaciones jurídicas, económicas, dice, de esto no hay que hablar. Si la empresa trabaja bien, es eficiente y genera beneficios, el derrame es lo que va a generar un bienestar social. La empresa no tiene que ocuparse de cuestiones que en realidad corresponden a los gobiernos. Es más fuerte todavía. Él decía, mire, decía Friedman, si los dirigentes de la empresa se les llega a ocurrir que tienen una responsabilidad social que no sea la de obtener el mayor beneficio posible para los accionistas e inversores, en realidad están socavando las bases empresarias. Y esta es una doctrina, llegó a decir Friedman, esencialmente subversiva, de subversión de los valores empresarios, de los valores económicos y de los valores de la libertad. Y esta era la mirada tan fuerte que tuvo este pensador de la Escuela de Chicago, que recordemos que vivió hasta el año 2006, es decir, hasta ya entrado el siglo XXI, y siguió luchando por este convencimiento. Friedman decía, miren, si acá vamos a buscar una responsabilidad social, un bienestar, y los hombres de empresa van a ser, en vez de empleados de los accionistas, como empleados del Estado, porque tienen que generar bienestar, bueno, entonces cambiemos todo, que vayan a un sistema de elecciones como los gobernadores y que no lo hagamos por decisiones de los inversores y de los accionistas. Porque en realidad, si se hace esto, aparte los empresarios van a perder toda la posibilidad de tomar decisiones. Sin embargo, parecería que esto no es así, sino que la responsabilidad social empresaria es algo que aparece como natural y que ya despunta en la década del 60, el año pasado diciendo, perdón, el siglo pasado, diciendo, miren, lo cierto es que acá no solamente hay que hacer negocios, sino que acá hay que incorporar el modo de hacer negocios a un respeto. ¿Hacia dónde? Hacia los valores éticos, respeto hacia las personas, respeto por las comunidades en las cuales cada empresa está inserta, por el cuidado del ambiente. Y entonces la empresa, además de ser eficiente, generar beneficios y generar riqueza, tiene que desarrollar acciones y programas que estén vinculados con las personas humanas, con la geografía, con la comunidad, con el ambiente y también con el bienestar. ¿Y cuándo comienza este giro en el pensamiento moderno que enfrenta a la Escuela de Chicago
y confronta las ideas de Friedman. Empiezan a mediados de la década del 50 con un señor que se llamaba Howard Bowen, y que inició los estudios en un libro que se llamó La responsabilidad social del hombre de negocios. Y este hombre Bowen, que era un profesor de la Universidad Americana, decía, mire, las acciones que toman los empresarios, aunque digan que no, impactan en la calidad y en la personalidad del resto de la sociedad. Hay obligaciones en los empresarios de aplicar políticas y seguir líneas de acción que no solamente sirvan para su beneficio, sino que también sean deseables para el resto de la sociedad. La sociedad no le da un poder a estos empresarios solo para ganar dinero, le da un poder también para que puedan generar algo bueno para la sociedad. Y la maximización de beneficios, si abandonamos los otros conceptos, no puede funcionar. Esto fue la década del 50. Posteriormente, 10 años después, aparece Maguire y dice, mire, la responsabilidad social no es solamente esta mirada, no es solamente algo deseable, sino que doy un paso más. Tiene obligaciones que van más allá de su propia actividad. Y esto tiene que ver con la ley, con las costumbres y con el uso responsable del poder. Maguire es el primero que trae la idea de que el poder empresario es un poder que la sociedad le da o que deposita en manos de los empresarios bajo su control. Y para hacer algo, para realizar negocios dentro de determinados límites y no solo pensando en el interés particular del empresario. Ya llegamos al año 1979, donde en la Universidad de Georgia aparece Archie Carroll, una persona muy interesante en materia de responsabilidad social empresaria, y dice, mire, las empresas tienen obligaciones de éxito económico, pero también tienen obligaciones de cumplimientos legales, obligaciones de preocuparse por la ética de los negocios y también tienen que realizar filantropía. El dinero que reciben, parte de ese dinero debe volver en buenas obras para la sociedad. En 1982, personas que a ustedes ya les resultarán más familiares porque son más cercanas, Peter Drucker fue mucho más instrumentalista, digo yo, que lo que fue Carroll en su momento, y dijo, mire, acá las empresas o los empresarios tienen la obligación de calmar al dragón, de calmar a esta sociedad insatisfecha que tiene un conjunto enorme de carencias. Y entonces tienen que transformar en oportunidad económica y de beneficio económica su capacidad productiva para que ello vuelva como verdadera riqueza. Y allí es donde se trabaja en 1984 con un nuevo pensador, Edward Freeman, que publica un trabajo basado en trabajos de otros estudiosos como Mitroff, como Mason o Hemshoff, que básicamente tratan de mirar las empresas de una nueva manera. Y entonces sale esta teoría que se denomina de los stakeholders, es decir, aquellos que no solamente son personas vinculadas a una sociedad comercial o a una estructura empresaria, pero no como inversores, sino como terceros que están vinculados al entorno del sistema de la empresa. Y entonces aparecen en esta teoría elaborada de los distintos pasos que vamos a ver después, los pasos de Davis, que se desarrolla y se digamos, implementa posteriormente, dos miradas, los que llamados stakeholders, apostadores, personas que están vinculados directa o indirectamente con la empresa en dos áreas. El área interna, los empleados, los propietarios del capital y los directivos, y después los externos, que son los proveedores, la sociedad en su conjunto, el gobierno, los acreedores, los inversores externos,
que llegan a través del mercado de capital o de oferta pública o que son minoritarios, y la figura de los consumidores que empiezan a tomar ya en este tiempo un rol protagónico en lo que es el derecho de la empresa. Y a Davis se le adjudica, otro profesor muy interesante en esta materia, el modelo de las 5 proposiciones de la responsabilidad social empresaria, sobre las cuales las empresas y los empresarios deben trabajar. Primero, la idea del poder social. Usted, empresario, no tiene un poder económico propio, tiene un poder social. Las ventajas legales que le da la legislación está dada porque la sociedad le confiere ese poder. Segundo principio, hay un sistema de doble vía. Usted no puede ser algo hermético a lo que la sociedad no puede acceder. Deben operar las empresas con un sistema abierto. Deben recibir información pero deben también devolver información. Tiene que haber una comunicación permanente entre las empresas y la sociedad. Tercero, usted, antes de realizar cualquier estrategia de producto, de producción, de bienes y servicios, tiene que medir las consecuencias. Y primero tiene que evaluar los costos a largo plazo antes de emprenderlo. Y darse cuenta si el producto o el servicio es viable, qué ganancias va a representar, y también no puede pasar directamente todos los costos al consumidor, sino que tiene que haber una alianza de empresas y consumidores para asumir los costos sociales. Y también las empresas son, en cierta forma, estructuras de personas jurídicas que deben ser consideradas desde el punto de vista de la responsabilidad social como si fueran ciudadanos. Y no pueden creer que las cuestiones sociales que están fuera del área de su propia operación le tienen que ser indiferentes. No son islas en una sociedad organizada, sino que son parte de la comunidad, y si están en su competencia o si no tienen responsabilidad sobre ellos porque no están en su competencia, igual no le pueden ser indiferentes. Y ahí es donde se hace la famosa pirámide de Davis, donde está la economic responsibility, es decir, la responsabilidad económica como base, la responsabilidad legal, que es la que tienen las leyes, se incorpora una franja de responsabilidad ética y finalmente se sublima con la responsabilidad filantrópica y del bien común, que es algo sobre lo cual yo tengo una clase particular que ustedes pueden encontrar también en Zoom y en YouTube sobre las denominadas empresas B o empresas beneficiosas. Es decir, que el valor de una empresa en su contenido total no solamente va a ser el valor que tiene para los propietarios del capital, para los accionistas o socios, sino que hay un valor que debe calcularse y que tiene su contrapartida en obligaciones y responsabilidad con empleados, proveedores, los medios de comunicación, los consumidores, los gobiernos, el ambiente, la comunidad legal, las organizaciones y también los competidores. En Argentina, ¿cómo estamos? Bueno, el primero que habló acá de responsabilidad social empresarial fui yo, en el año 1979. Es una anécdota muy simpática, porque yo trabajaba en ese momento en el Consejo Federal Agropecuario y compartía escritorio con un profesor abogado que había hecho y que llegaba recién, era bastante mayor que yo, podría haber sido mi padre, yo era muy joven, y llegaba de Estados Unidos de hacer un máster en Columbia, y había vuelto sobre sociología de la organización. Y él había vuelto fascinado con las ideas de Bowen, con las ideas de Maguire, había escuchado de Davis, y conversábamos y me trataba de entusiasmar a mí, me decía, Vítolo, vos sos joven, tenés que subirte a este tren. Yo le decía, bueno, pero yo no conozco a Maguire, no conozco a Bowen. Y él me enseñó de ellos. Me convenció y me dijo, escribamos un artículo juntos sobre la responsabilidad social de la empresa. Yo hablo de la parte de organización, me dice, y vos hablas del derecho societario. Yo era un joven ayudante de cátedra del profesor Horacio Fargosi en la Universidad Nacional. Y así nació un artículo que se llamaba
la función social de la nueva empresa, que quisimos publicar en las distintas revistas jurídicas y sistemáticamente nos rechazaron el artículo diciéndonos a nosotros, esto no le interesa a nadie, este es un tema que no le interesa a nadie, esto es cháchara, hábleme de la tipicidad, hábleme del objeto social, hábleme de los conflictos accionistas, pero no venga con esto genérico de la responsabilidad social empresarial. Peregrinamos por muchas revistas jurídicas y todas nos rechazaron la publicación. Hasta que encontramos un señor que se llamaba Himshut, de apellido, y que tenía una revista empresaria que se llamaba Dirección y Gestión, y otra revista que era un boletín informativo empresario donde se publicaban las normas que iban saliendo en materia económica y financiera. Recordemos que era una época donde no había internet, no había Instagram, no había Twitter, entonces toda la información se podía conseguir o en papel buscando el boletín oficial o si no a través de publicaciones que nos iban actualizando. Y así se publicó este primer artículo, la función social de la nueva empresa, que finalmente se complementaba con otro que se llamaba la empresa, organización y responsabilidad. Y claro, el artículo tuvo mucha difusión en los medios empresarios, pero poco en los medios jurídicos, porque a los juristas y a la doctrina este tema no les interesa. En el año 1992, después de haber trabajado más el tema, yo insistí y lo incorporé como uno de los capítulos básicos de mi primer manual de Derecho Comercial, que se llamaba Iniciación en el Estudio del Derecho Mercantil y de la Empresa, que tuvo 3 ediciones y varias reimpresiones, donde sostenía y trataba de volver a insistir y tratar de convencer a la doctrina argentina que era evidente que hacía falta una nueva mirada sobre la empresa, que hacía falta un enfoque abierto, que había que hablar del intercambio e interrelación entre la empresa y la sociedad, para llegar a la conclusión que el poder ejercido por la empresa, como decía Carroll, es un poder funcional, es un poder que la sociedad le otorga a la empresa para que desempeñe las funciones que la propia sociedad espera de la empresa y de los empresarios, y no el proyecto individual, aislado o hermético que cada empresario quisiera darle a su emprendimiento. Por supuesto, la evolución ya en el comienzo del siglo XXI cambió. Es decir, hoy la Comisión de Comunidades Europeas, la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas, la OCDE, todos están hablando de responsabilidad social y todos están hablando de que tiene que haber una inversión en las empresas que estén vinculados con el desarrollo y el progreso, las nuevas tecnologías, las prácticas comerciales, y todos se inclinan hacia 3 factores decisivos que son los que van a marcar este campo de la responsabilidad social empresaria. Primero, los agentes o actores partícipes, quienes son los que intervienen en la responsabilidad social empresaria. Segundo, el cuidado del ambiente, algo que hoy ya no se discute. Pero recuerden ustedes lo que costó llegar a esto, lo que costó entender que el ambiente era una prioridad. Costó muchísimo, porque siempre se ponía la dicotomía. No, economía o ambiente. No podemos tocar el ambiente, porque está la economía. Entonces no hay tiempo. Estamos con urgencias económicas. Y después nos dimos cuenta que el ambiente se podía llevar puesto, si no era cuidado, a todas las economías del mundo, como se lo llevan los virus, que hacen más daño y generan más aislamiento en una población que lo que puede generar un conflicto bélico localizado. Y tercero, la empresa como motor de bienestar. Es decir, la empresa no solamente genera ganancias para el empresario, sino que es un motor de bienestar, porque da empleo, porque produce bienes y servicios que satisfacen las necesidades de la gente, porque genera creatividad, porque genera un grupo humano de interacción, porque genera inquietudes, porque desarrolla tecnologías, y esto hace que todos vayamos creciendo. ¿Y cuáles son los alcances de esta mirada de la responsabilidad? Bueno, un manejo responsable en estrategias y en prácticas, que a su vez sean continuadas y sostenidas. Esto no es un tema de que solamente vamos a tener hoy
un tema, bueno, hoy me ocupo, hago una donación, hago un aporte, ya está. No, es una estrategia y hay que tomar conductas. Es decir, la empresa, aparte de su propia organización interna, en su desenvolvimiento con el mercado, tiene que ser un buen proveedor. Tiene que ser un buen cliente de sus propios proveedores. Tiene que ser un buen empleador. Tiene que ser una organización que custodia el impacto ambiental, el manejo de generación, procesamiento, consumo y disposición de los propios bienes y servicios y especialmente de los residuos y los impactos negativos que puedan generar en el conjunto de la comunidad. ¿Quién es Bruce Lipton? A mí me gusta siempre traer gente de diversas disciplinas, porque nos ayudan a pensar. Bruce Harold Lipton, ¿no es cierto?, es un biólogo celular estadounidense que ha estudiado muy fuertemente lo que llama la biología de las creencias. Él dice que los genes y el ADN pueden ser manipulados por las creencias de una persona. Y tiene una obra maravillosa que se llama La biología de la creencia, donde él explica este sistema diciendo que finalmente el error de creer que el desarrollo, para bien y para mal, es nuclear, nos ha llevado a creer que somos víctimas de nuestra herencia. Y en realidad lo que dice es que nosotros somos maestros de nuestra vida y que así como en el ser humano la penetración del bien y el mal viene de las membranas externas, es lo que nosotros recibimos y lo que nos genera, en el ambiente social ocurre lo mismo. Es decir, depende del comportamiento, depende de lo que hagamos con el ambiente, con la sociedad, con nuestro ámbito de influencia, es lo que nosotros vamos a tener como sociedad, porque es de la misma manera en que responden los estímulos externos frente al cuerpo, mejor dicho, el cuerpo y la biología frente a los estímulos externos. Y él desarrolla una idea muy interesante de lo que denominan los estados programables u otros estados que los aplica a las conductas individuales y al cuerpo humano y que son perfectamente trasladables al cuerpo social para ver por qué es necesario un régimen o un concepto de responsabilidad social empresaria. Yo puse compartir el sonido de audio en la pantalla y me gustaría invitarlos a que compartamos algunos momentos, una pequeña conferencia de Lipton sobre esto que llama el elefante bebé. Que nosotros no seamos un elefante bebé. Él dice, si a un elefante que parece inmanejable se le coloca una soga o una cadena a una pata, no se moverá. Una mole enorme, inmanejable, con una pequeña cosa que es sentirse atado, no se moverá. Veamos ahora, por favor, unos minutos, lo del elefante bebé. Elefante bebé. Durante nuestro desarrollo desde niños, aprendimos limitaciones. Nos dijeron que no éramos buenos para ciertas cosas, o que no podíamos hacer esto o aquello, y lo compramos, lo creímos, y nos hicimos adultos. ¿Y qué pasó? Somos como el elefante, átame una soga a la pierna y no me iré a ningún lado. Estamos limitados por las creencias de nuestro programa de desarrollo. ¿Y cuándo empezó este programa? Cuando estabas en el útero, tranquilo, en el vientre. ¿Por qué? Porque las células del feto se alimentan ¿de qué? La sangre de la madre. ¿Y qué hay en la sangre de la madre? En la escuela aprendimos nutrición. Y aprendimos qué es una buena madre. Y es, una buena madre se alimenta bien, toma vitaminas y minerales y hace ejercicio. Y eso creará mejor nutrición para alimentar al bebé. Y digo, sí, pero ¿sabes qué? ¿Hay algo más en la sangre que nutrición? La respuesta es sí. Hormonas, químicos emocionales y más. Ellos van también a la placenta. ¿Y por qué es importante? Porque el medio ambiente de la madre es el medio ambiente del feto. Si la madre está feliz, el feto tiene una química feliz. Si la madre tiene miedo, el feto tiene la química del miedo. Si la madre no desea al bebé porque va a interferir con la familia,
El bebé tiene la química del rechazo, aún antes de nacer. ¿El punto? El 50% de nuestra personalidad se desarrolla con la química del vientre antes de haber nacido, la cual está conectada a la madre y al padre. No solo a la madre, porque si el padre no actúa bien, afecta las emociones de la madre, que luego afectan las emociones del feto. O sea que la madre y el padre están formando esto. Aquí ven un sonograma en italiano. Nos muestra el feto y lo que nos muestra es una pelea entre la madre y el padre para mostrarnos la reacción del feto. La mayoría de la gente piensa que el feto solo está ahí. Miren esto. Miren. Basta! Mi hai stufato! Non ti sopporto più! Insomma, basta! Quando un bambino nasce, ha già Vieron al bebé saltar y lo muestro una vez más. Non dimenticatelo, perché 9 mesi. Miren al bebé. ¿Por qué es importante esto? Mírenlo una vez más. Basta! Mi hai stufato! Non ti sopporto più! Insomma, basta! Quando un bambino nasce, ha già un passato. El punto es este. Ese bebé durante el desarrollo está aprendiendo un patrón. Si el patrón se repite, el bebé aprenderá la química emocional. Hagámoslo más simple. Conducta es como una canción. Tiene música y letra. La química emocional es la música. El bebé aprende la música, pero no sabe las palabras. No sabe nada sobre estar feliz, triste o tener miedo. El bebé no sabe eso, pero conoce el patrón. O sea que cuando el bebé nace, trae la memoria del patrón. ¿Y qué es lo que hace? Crea la letra a través de las experiencias de vida para igualar la conducta. O sea que la conducta está formada antes de que el bebé haya nacido, ¿ok? Y esta es la otra parte. El EEG es actividad cerebral. Un ser humano adulto tiene un amplio rango de actividad. El más alto es beta, cuando aprendemos o pensamos como lo hacemos ahora. El que le sigue es más bajo, alfa, el cual es conciencia calma. El próximo más bajo se llama zeta, el cual es nuestra imaginación, ¿ok? Y el más bajo es delta, que es cuando dormimos, ¿ok? ¿Cuál es el punto? Los adultos tienen todos, pero no los niños. El primer año el bebé está principalmente en delta. No es que no esté prestando atención en lo que está pasando, pero todavía no responde al medio ambiente porque las señales que le llegan las recibe, pero no tiene la habilidad para responder. Los músculos todavía no coordinan. El bebé se frustra porque nos quiere decir algo, pero nada funciona. Por eso el bebé llora. Quiere hacer algo, pero no puede. El primer año y medio, el bebé mira al mundo, solo mira al mundo, grabando todo lo que ve. Lo próximo, de 2 a 6, el bebé está en zeta, imaginación. Aquí es cuando los niños mezclan el mundo imaginario con el mundo real entre los 2 y los 6 años. Cuando juegan con una escoba y dicen que es un caballo. Para el niño es un caballo, no una escoba. Ellos mezclan el mundo, pero aquí está el punto más importante. Z es hipnosis. Si te quiero hipnotizar, te pongo en Z. Y la información va directamente a la mente subconsciente, ¿ok? Desde los 6, el niño empieza a tener conciencia. Y a los 12 se desarrolla un nivel más alto llamado beta, y esto es cuando cambia la escuela, de la escuela primaria a la escuela secundaria, cuando el niño puede entender niveles más altos. ¿Y cuál es la importancia de esto? En los primeros 6 años el niño no funciona conscientemente. El niño actúa por debajo de la conciencia. ¿En qué estado? Hipnosis. Este es el periodo de adiestramiento. ¿Cómo le puedes enseñar a un niño 1.000.000 de reglas sobre cómo formar parte de la comunidad? No le tienes que enseñar. Todo lo que tienes que hacer es dejarlo que vea. El niño grabará todo lo que ve y lo enviará directo a su memoria. Sin conciencia, sin pensar, solo lo observa y crea una respuesta, ¿verdad? Pero es también el periodo en donde te das cuenta de quién eres. Tus padres te dicen, eres un buen niño, eres un mal niño. No eres querible. Eres un niño enfermo. Eres tonto.
Cuando los niños escuchan estas palabras y no tienen 7 años de edad, cuando son más chicos, esas palabras no van a la conciencia del niño. Ellas se graban en su mente subconsciente. La creencia en la mente subconsciente. No soy inteligente, no soy bueno. Y les digo, este es un problema. Y este es el tema. ¿Y por qué es importante? Estamos programados en nuestra mente subconsciente, no por nuestras propias creencias. Estamos programados subconscientemente por nuestros padres, nuestra familia y nuestra comunidad. O sea que en los primeros 6 años de vida estás grabando las creencias y conductas de otras personas. ¿Y por qué es relevante? Porque cuando eres adulto, el 95% de tu conducta viene de la mente subconsciente. Estamos usando los programas de otras personas para vivir el 95% de nuestra vida. Y solo el 5% son nuestros deseos y nuestros sueños. Si yo programo tus primeros 6 años de vida, no me importa cuáles son tus deseos, porque tus deseos actuarán solo el 5%. Serás como yo te he programado. Así que todos nosotros hemos sido programados con creencias que no son nuestras. Y el 95% del tiempo no estamos operando con nuestros deseos, estamos operando con los deseos y los programas que hemos grabado de nuestros padres y nuestra familia. Y es inconsciente. Les voy a dar un ejemplo, espero que traduzca bien en español. Volviendo al pasado, estoy seguro que tenías un amigo al que conocías muy bien. Y conocías su temperamento muy, muy bien. Y conocías a sus padres. Y un día ves que tu amigo actúa de la misma manera que sus padres. Y le comentas, ¿sabes, Bill? Eres igual que tu padre. Y Bill se vuelve loco. ¿Cómo me puedes comparar con mi padre? 2 puntos profundos, la misma historia. Punto profundo 1. Todo el mundo puede ver que Bill actúa como su padre. Solamente Bill no lo puede ver. Punto profundo 2. Somos todos como Bill. Cada uno de nosotros está operando con conductas que no vemos porque el 95% del tiempo nuestra conciencia está viajando y cuando la mente viaja nos maneja la programación subconsciente. Entonces hacemos cosas que pueden sabotear nuestras vidas. Pero no lo vemos. ¿Y qué hacemos cuando nuestra vida no nos gusta? Culpamos al mundo. El mundo no está a favor. Intenté ser exitoso y no soy exitoso. El mundo está en contra mía. Y en realidad, el mundo nunca está en contra tuya. El mundo te da lo que le pidas. Pero si no ves el 95% de tu conducta, estás atrayendo cosas que fueron creadas por otras personas. No soy inteligente, no soy bueno. ¿Cuál es la función de la mente? Piensa en esto. La función de la mente es usar las creencias para crear la realidad desde esas creencias. Si el subconsciente nos dice que no somos buenos, no tiene importancia si la mente consciente dice que soy bueno y que tengo valor. Mi subconsciente dice que no soy bueno. Tu vida refleja eso. Has sido programado. Todos hemos sido programados. Y no podemos ver el programa porque está en el subconsciente. Así que cuando tu vida no funciona, cuando las enfermedades aparecen y piensas, mi mente consciente está pensando en salud, alegría, armonía, y no vivo eso. No es porque el mundo está en contra tuya. Es tu conducta subconsciente invisible que adquiriste por medio de tu familia. Esa es tu vida, no la que vives. Perdiste el control de tu vida. Un estudio de ciencia dice que les quiero mostrar este párrafo. Y dice, los procesos del medio ambiente influencian la propensidad de enfermarse en los adultos. Las señales del medio ambiente que causan las enfermedades en los adultos suceden durante las etapas periconceptuales, fetales e infantiles de la vida. Dice que todo lo que vives en la adultez es básicamente la expresión de lo que aprendiste antes de los 6 años.
Y cáncer es la expresión del programa de la niñez. Las enfermedades y dolencias han sido programadas antes de los 6 años. Así que hay una sola conclusión y es esta. La cámara ve una imagen, la imagen es captada por el lente y transmitida a la película. La película hace de complemento del medio ambiente. ¿Ok? La célula o el cuerpo humano, que son lo mismo, es como una cámara. ¿Por qué? Digamos que esta es una célula inmunológica y este es un virus. La información es captada por la membrana, esa es la lente, y se enfoca en los genes que son la película. ¿Por qué? Los genes pueden crear cualquier cosa, puedes crear 150.000 variaciones por cada gen, basado en tus experiencias, y creas un anticuerpo. El anticuerpo es un complemento físico del virus. ¿Cuál es el punto? El punto es este. Lo que tú ves es captado por tu sistema nervioso y traducido en tu biología. Tu biología es el complemento de lo que ves. Lo que ves es lo que fuiste programado para ver. Si fuiste programado para captar miedo, no verás las cosas buenas, solo verás las de miedo. Y cuando tienes miedo aparece la enfermedad. El punto es muy simple. El carácter de tu vida es como ves al mundo. Si abres los ojos y ves esto, tendrás enfermedad. Si esa es la forma en que ves la vida, y esta es la parte graciosa, la elección es simple. Puedes abrir los ojos y ver algo como eso. Y depende de ti. Y el resultado de todos estos estudios y de lo que hablé hoy es simplemente esto. Tú no has sido programado por tus genes para el fracaso de tu biología, de tu vida en este planeta. Estás programado por la cultura y el medio ambiente. Y cuando cambias el programa, cuando cambias tu creencia, cambias tu biología y tus genes, tan rápido como lo desees. Cuando digo remisión espontánea, significa espontánea, instantánea. La idea completa es esta. Hemos sido programados con la creencia de que somos frágiles, vulnerables y débiles seres humanos. Esto es lo más lejos de la verdad que les puedo transmitir. Ustedes son los seres más poderosos que existen en este planeta. Pueden crear salud o pueden crear enfermedad. No es que ustedes sean víctimas resultantes de la creación, sino la creación es la expresión de sus creencias. Cuando cambias tus creencias, cambias tu vida. Ustedes son los más poderosos organismos en este planeta. No tenemos que vivir en este mundo, porque este mundo ha sido programado por otra gente y compramos ese... Es decir, vemos claramente, si lo llevamos esto al ámbito empresarial, hemos sido programados para que nos digan que las empresas solamente tienen que ganar dinero y tienen que ser eficientes y que esa es su función y que no tienen otra cosa que hacer y que lo que ocurre alrededor no importa. Y esto no es verdad. Las empresas son organizaciones a las cuales la sociedad les ha conferido una parte de un poder para hacer cosas. Y dentro de estas cosas también está una función social, no solamente un interés individual. No se les ha dado un territorio como si fuera una patente de corso para el provecho propio. Se les ha dado una oportunidad maravillosa de libertad y de creación para que puedan desarrollar bienes y servicios para el mercado, para que puedan obtener de ello un lucro, para que puedan ser rentables, pero también para que tengan una responsabilidad respecto de las externalidades. Y si no cambiamos esta idea, que es lo que está cambiando hoy a través de la mirada sobre el planeta, la mirada sobre el ambiente, la mirada sobre la equidad social, la mirada sobre el salto diferencial de ingresos dentro de una misma compañía. Hay compañías que tienen el diferencial de ingresos entre el que más gana y el que menos gana de 500 veces.
Es decir, son sociedades que van generando desigualdad y esto no es hacer, digamos, una demagogia barata de, bueno, de las empresas y los empresarios, buscar un equilibrio. Buscar un equilibrio. En mi charla de Empresas B hablamos bien de eso y hay un pequeño video, una charla TED de una empresaria colombiana muy interesante que confronta con la mirada de un profesor de la Universidad de Nueva York que es de origen indio, donde dice que esto no es así. Bueno, pero el debate está. Lo cierto es que la mirada hoy es que hay una responsabilidad ambiental, lo miramos con el planeta, la empresa está dentro del planeta, está dentro de la sociedad, hay todo un cambio y una mirada diferente sobre la cual nosotros tenemos que trabajar. Y las áreas de cobertura de la responsabilidad social hay que tenerlas identificadas hoy, porque si no nos vamos a equivocar. Hay mucha gente que piensa, cuando me pasa a mí, cuando voy a dar las charlas, cuando recorro el país, en los posgrados, en las universidades, y lo primero que pregunto es responsabilidad social empresaria. Entonces saltan inmediatamente los asistentes. Nosotros separamos la basura. Está muy bien. Yo cuido el medio ambiente. Otro dice, yo dejé de fumar. Eso está bien. Pero responsabilidad social es algo mucho más. El ambiente es una parte importante, pero no es todo. Por ejemplo, miremos el derecho laboral. La responsabilidad social empresaria es el respeto por las relaciones laborales. Decirle no al trabajo infantil. Decirle no al trabajo forzado. Dar seguridad y salud en el trabajo. Respetar a los derechos humanos. El respeto por la igualdad de género. Por la libertad sindical y de asociación. Establecer un régimen de comunicación interna para que las personas que trabajan en una misma organización se encuentren integradas. Un desarrollo de recursos humanos, la posibilidad de la movilidad, de crecer, de aprender, de mejorar. Un adecuado manejo disciplinario que corrija y que forme y que no solamente castigue. Un planteo muy fuerte en contra de la corrupción, en materia de contribuciones políticas, en el manejo de las relaciones con los gobiernos y también con la industria privada. Porque acá se habla mucho de la corrupción con el Estado y entre los privados y las compañías productoras de bienes y servicios que tienen que recurrir a sobornos para que a lo mejor sus productos estén dentro de una campaña o exhibidos de una determinada manera o para poder integrar la cadena de proveedores. También tiene que ver con la innovación. Hay una responsabilidad social de innovar. Los que tienen la capacidad de producir tienen la capacidad también de innovar. El compromiso en el derecho del mercado con consumidores y también con competidores. Derecho del consumidor, derecho de la competencia. La comunicación, el mensaje que se envía a la comunidad en materia de información interna y externa. Y también, por supuesto, la cuestión ambiental, que es muy importante. La utilización de recursos renovables, utilizar y producir bienes y servicios no contaminantes, prevenir el daño ambiental, establecer sistemas de control, realizar auditorías y también transmitir un mensaje de contribución cultural. Hay muchos referentes en este tema. Tenemos los lineamientos de la OCDE, del Libro Verde, es decir, y lo que es increíble es esto. Si nosotros miramos en materia de responsabilidad social empresaria lo que el mundo tiene regulado, vamos a encontrar cosas que nos sorprenden. Por ejemplo, hay cuestiones que todo el mundo identifica en mayor o menor medida como parte de la responsabilidad social empresaria. Por ejemplo, todos estos instrumentos que yo estoy mencionando en la filmina incluyen elaboración de productos y servicios no contaminantes, prevención de daños ambientales, disminución del impacto ambiental, pero curiosamente no todos exigen lucha contra la corrupción, defensa y respeto del derecho de los consumidores, respeto de las leyes de la competencia, respeto por los derechos humanos, capacidad innovadora, libertad de asociación de los trabajadores, cumplimiento de las obligaciones fiscales en forma regular para dotar al Estado de los recursos necesarios para el desarrollo de la comunidad y la capacitación laboral, la posibilidad de hacer que las personas se vayan capacitando a los nuevos tiempos. Es difícil. ¿Por qué? Porque necesitamos un cambio. Como dijo Lipton, y por eso yo insisto mucho en mostrar ese video de Lipton,
que es, nosotros tenemos una estructura de pensamiento donde el inconsciente, la costumbre, el encasillamiento, la tradición, nos trae una resistencia endémica al cambio. No queremos cambiar, nos cuesta cambiar y seguimos repitiendo lo mismo. Nos pasó, lo viví yo en el año 79, cuando quise ingresar con la idea de responsabilidad social empresaria, a esa idea se le cerraron las puertas. Algo nuevo, no, ¿a quién hay que leer? Ah, no, ¿quién es un jurista? ¿Es italiano, es francés, es un americano? Ah, pero ¿qué son? Sociólogos, no los escucho. Lo nuestro es diferente. Como si el derecho no tuviera que ver con la economía, con las finanzas, con la sociología, con la psicología. Pensemos nosotros que hace muy pocos años, Kahneman, premio Nobel de Economía, un psicólogo, por la teoría sobre las expectativas. ¿Cómo vamos a estar hablando de derecho empresarial, de empresa, sin vincularlo con la psicología, con la sociología, con la economía, con las finanzas, con la administración? No nos estamos dando cuenta que el mundo cambió y que está cambiando a pasos agigantados y que tenemos que integrar este conocimiento. Yo menciono normalmente un autor muy interesante, que era de Europa del Este, pero que en realidad vivió en Inglaterra y es considerado, sin ser inglés, o sin haber sido inglés, uno de los clásicos de la literatura inglesa moderna, que es Joseph Conrad, que tiene un cuento magnífico que se llama El duelo, que yo lo utilizo mucho de ejemplo, porque es la manera en que nosotros podemos reflexionar sobre nosotros mismos en estos temas. Este cuento, que es corto y que ustedes lo pueden leer y encontrar en muchos lados, es muy simpático porque cuenta la historia de dos oficiales del ejército que tienen un pequeño incidente un día entre ellos y se baten a duelo. Cuando los interrumpen, porque viene un superior y le dice, mire, no pueden batirse a duelo, esto no es para arreglarse así, ellos se juramentan entre ellos que cada vez que se encuentren en la vida, no importa dónde sea, ni cómo sea, se batirán nuevamente a duelo. Y esa es la historia del cuento. Cada vez que se encuentran, entran, no sé, a una taberna, uno está sentado, el otro entra, inmediatamente se empieza a batir a duelo. Van a la guerra contra los enemigos, contra terceros países, y en medio de la batalla están combatiendo del mismo lado del frente, pero se divisan, abandonan la batalla y empiezan a batirse a duelo entre ellos. No les voy a contar, como dicen ahora los jóvenes, no voy a spoilear el final del cuento, léanlo porque es muy lindo y muy emocionante. Pero el gran mensaje es este. Estas dos personas estaban encerrados en su tema. Y era genial. Se batían a duelo entre ellos, mientras al lado volaban las balas de los enemigos y las bayonetas de los enemigos que los estaban atacando. Y no les importaba. Ellos continuaban perfectamente como si nada pasara. Bueno, evidentemente nosotros, ¿qué vamos a seguir? Viviendo sin saber lo que ocurre a nuestro alrededor. Bueno, yo quiero compartir con ustedes un video cortito muy simpático que hizo la ciudad de Londres para decirle a los peatones que miraban para los dos lados que tuvieran y a los automovilistas que tuvieran cuidado con las bicicletas, porque iban pensando en sus propias cosas y no miraban lo que ocurría alrededor. Compartamos un minuto este video que seguramente les va a gustar. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who,
at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Well, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Es decir, mientras nosotros prestamos atención en ver quién había asesinado al hombre que estaba tirado, en realidad se producían 21 cambios que nosotros no notábamos. Esto que ocurre a nuestro alrededor, el mundo está cambiando, la sociedad está cambiando, la realidad está cambiando y no podemos quedarnos con esta idea de que la empresa es nada más que una organización que debe producir beneficios para los organizadores y que con eso el derrame viene solo, porque ya el mundo y la historia nos ha demostrado que ese derrame no viene solo. Así que esta discusión sobre la responsabilidad social empresarial es algo muy actual. Y quería terminar esta charla con alguna idea o alguna reflexión interesante. Fíjense que haciendo una encuesta sobre este tema de responsabilidad social empresaria, los resultados que arrojó la misma son bastante interesantes. Es decir, más del 33% de la población había escuchado hablar del tema. La gran mayoría no. De los encuestados, el 96% decía, nos parece bien. Solamente el 6% decía que las empresas deben fijarse nada más que en el lucro. Por lo cual, aunque no supieran de responsabilidad social empresaria, tienen una idea íncita de que el lucro no es lo único. El 87% de los encuestados dijeron que era importante que las empresas tuvieran responsabilidad social. Y también dijeron, esas mismas personas, que estaban dispuestos a favorecer aquellas empresas que ayudaran a la comunidad. Y el 51% dijeron que estaban dispuestos a cambiar hábitos de consumo. Y el 89% decía que, bueno, que si bien todo esto era así, pensaban que a la gente no le importaba. Porque pensaban que cuando uno quería a los ciudadanos decirles de responsabilidad social, no les importaban ni les interesaba el tema. Pero solamente el 26% pudo mencionar por lo menos una empresa que tuviera estas acciones. Es decir, también con las encuestas es difícil evaluar, porque si realmente la gente decía que estaba de acuerdo con este concepto, que mayoritariamente apoyarían y que comprarían y no saben a quién comprarle, es porque algo no está funcionando. Hay que trabajar más en esta cuestión y me pareció interesante traerles en esta charla de hoy este tema para que sigan investigando, para motivarlos, para provocarlos, que es lo que me gusta a mí, para que investiguen, para que cambiemos la cabeza, para que nos demos cuenta que el siglo XXI es algo mucho más que el pensamiento del siglo XX y que es tiempo de adecuarnos a esta posmodernidad donde todos estamos relacionados con todos y todos somos protagonistas de un destino común. Así que, bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya parecido interesante esta charla y que les sirva como material de análisis y de debate. Voy a dejar de compartir la pantalla y, bueno, ojalá sigamos viéndonos en nuevas charlas y en nuevas reflexiones sobre el derecho comercial del siglo XXI en este tiempo de posmodernidad. Muchas gracias.